Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Andrea Chipana, Villay Espíritu, Valery Francisco, Araceli Matma y Yasmín Farfán, y vamos a presentarle el siglo de oro. El origen. Bueno, el término de siglo de oro fue dado por Luis José Velázquez Marqués de Valdeflores, quien fuera un erudito y anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por primera vez en su estudio de orígenes de la poesía castellana de 1754. Aunque con ello se refería exclusivamente al siglo XVI, el término luego habría de rescatarse y emplearse para nombrar a todo el periodo de los siglos XVI y XVII. ¿Qué fue el Siglo de Oro? El Siglo de Oro o Siglo de Oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de las Austrias o los Habsburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española alrededor de 1492 y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón y La Barca. El periodo se inicia con el Renacimiento y finaliza con el Barroco, dos movimientos literarios muy bien diferentes. Renacimiento y Barroco. El Renacimiento es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació de la difusión de las ideas del humanismo, corriente intelectual, paralela, basada en la integración de los valores humanos. Su origen se remonta al siglo XV, actuando como periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Características. Estética clásica. Los artistas del Renacimiento defendían el valor estético y cultural del arte, de la antigüedad clásica. La búsqueda del conocimiento. Este era abordado a través del estudio y la observación, mediante los cuales se obtuvo una idea más clara del funcionamiento de nuestro planeta. La importancia de la razón. Durante el Renacimiento se defendió la idea de una explicación lógica y científica para cualquier suceso o fenómeno. Carpe diem. El hombre decide enfrentarse a la vida con optimismo e ilusión, aprovechando cada momento de su corta existencia. El barroco. Es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante el siglo XVII. Surgió al final del Renacimiento y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización. Características: arte que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento, valoración del detalle, exceso de ornamento, búsqueda de espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas, dualismo y contradicción, contraste entre luces y sombras, sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo. Y por último, en literatura, cultismo y conceptismo. Características del siglo de oro. El siglo de oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica, cuya semilla representa el Quijote de Cervantes. Otras de sus características generales son que en los periodos se destacó el Renacimiento y el Barroco español. En las artes son expresiones artísticas como la arquitectura, la pintura y el teatro, las ciencias que son la biología, la farmacología y la medicina, y por último la educación, que fue un periodo en el que la Universidad de Salamanca se convirtió en el centro educativo de mayor relevancia, no solo de España, sino de toda Europa.
Los escritores más importantes del siglo de oro son Garcilaso de la Vega de 1491 a 1503 y 1536, poeta y militar que destacó por su gran labor lírica junto con Boscán. Entre sus obras destacamos el recopilatorio Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. El siguiente es Santa Teresa de Jesús, de 1515 a 1582. Fue una religiosa y poeta. Entre sus obras encontramos Camino de Perfección o Meditaciones sobre los Cantares. Junto con San Juan de la Cruz, fue uno de los máximos representantes de la poesía mística española. El siguiente es San Juan de la Cruz, de 1542 y 1591. Poeta y religioso, representante de la mística. Entre sus obras destacan El Cántico Espiritual y Noche Oscura. Por último, Pedro Calderón de la Barca, de 1600 a 1681. Fue un dramaturgo y sacerdote. Es el autor de La vida es sueño o El gran teatro del mundo. Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616. Él fue un novelista, poeta y dramaturgo, escritor de El Quijote, así como de las novelas ejemplares o El viaje del Parsano, entre otros, consideradas grandes obras maestras que lo han hecho convertirse en el escritor más importante de la literatura del siglo de oro y de la literatura española de todos los siglos. Luis de Góngora, 1561 a 1627. Este fue un poeta y dramaturgo que tuvo mucha trascendencia en la estética de la literatura del barroco, al sentar las bases del denominio culteranismo o gongorismo. Lope de Vega, de 1562 a 1635. Poeta y dramaturgo, considerado uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Sentó las bases de la nueva comedia, escribió sonetos, novelas y hasta una epopeya. Entre sus obras destacamos Fuente Ovejuna o El perro del Ternano. Tirso de Molina, de 1579 a 1648. Dramaturgo, poeta y religioso, considerado uno de los tres grandes del teatro del barroco español. Destaca entre sus obras El burlador de Sevilla. Francisco de Quevedo, de 1580 a 1645. Poeta, dramaturgo y escritor de narrativa, máximo exponente del conceptismo, la corriente opuesta al culteranismo. Sus obras más famosas fueron El Parnaso español o primera parte de Las flores de poetas ilustres de España. Églogas, concepto y características. Una égloga es un tipo de poema que retrata la vida de los pastores y del campo. También aborda varios sentimientos humanos, enfocándose especialmente en el amor y en las relaciones de pareja. Un ejemplo de égloga es el siguiente verso del poeta español Garcilaso de la Vega. El dulce lamentar de dos pastores salició juntamente y nemorosó, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas. Escuchando. Características. Tiene ritmo y musicalidad. Esto sucede porque sus versos tienen rimas consonantes, es decir, que las últimas palabras de dos o más versos coinciden en los sonidos. Es necesaria la presencia pastoril. Para que se considere una égloga, es necesario que existan los personajes de los pastores. Predomina la temática amorosa. El amor es el foco principal de este tipo de composiciones. Y por último, eran presentadas ante un público. Cabe destacar que las églogas eran actuadas, lo que implica que a veces se construía una escenografía para presentar la composición.
Ejemplos de églogas. Égloga Antonia, de Lope de Vega. En esta composición, las protagonistas son dos amigas pastoras. Antonia. Paréceme que siento aquí cerca suspiros, y no pienso que fue sospecha vana, pues viene a paso lento por azules zafiros, violetas de la cándida mañana, mi amiga la pastora Feliciana. Feliciana. No en vano el verde prado se esmalta de flores. Antonia mía, ¿a dónde? El dulce lamentar de dos pastores de Garcilaso de la Vega. En esta obra se expresa un diálogo entre dos pastores que poseen diferentes historias amorosas. Salicio sufre los desplantes de su amada, mientras Nemoroso sufre la muerte de su Elisa. Salicio, oh más dura que el mármol a mis quejas, y el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Nemeroso, oh bien caduco, vano y presuroso. Acuérdame, durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. Bueno, Miss, esa fue toda nuestra presentación. Espero que le haya gustado y muchas gracias. Adiós.